Muy bien, entonces, bienvenido a esta clase multivariable. Listo. Bueno, primero para informarles que ya se asignó el taller 2 y lo acabé de asignar a las 6 de la mañana ahorita. Y bueno, es este que están viendo. Listo. Las indicaciones son las mismas que para el taller 1. Se pueden resolver en grupos de mínimo 2 y máximo 5 integrantes. Todas las respuestas sustentadas con un procedimiento matemático. Tiene fecha de entrega para el sábado 6 de noviembre. Es decir, de este sábado, en 7 días. El plazo para entregarlo el 6 de noviembre hasta la medianoche. ¿Listo? Porque recuerden que después del 6 de noviembre, la siguiente semana es de parciales. Es decir, la semana del 8 al 13 de noviembre es de parciales. Bien, entonces lo entrego con anticipación el taller. ¿No? Tienen este fin de semana y todo el resto de la otra semana para hacerlo. Para que cuando sea semana de parciales no tengan que estar pensando en resolver un taller. Sí, yo creo que hay un buen margen de tiempo. Listo. Y bueno, los temas que ustedes ven aquí son los que aparecerán en el parcial. Pues claro, no tantas preguntas, ¿no? Pero sí aproximadamente una por cada tema. Entonces aquí hay 1, 2, 3, 4 temas. Entonces puede ser que en el parcial aparezca una preguntita de cada tema de esos. Bien. La primera pregunta de este taller es sobre integrales iteradas y la región de integración. Entonces fíjense que se pide dibujar la región de integración y después calcular el valor de la integral. ¿Listo? Tenemos las dos integrales. Bien. Sí. Aquí se integra primero con respecto a y. No hay que cambiar el orden, parece. Y para el caso 2, usar las propiedades de la raíz cuadrada, ¿no? Eso es lo mismo que tener la integral de raíz de y sobre raíz de x, ¿no? Separo, como voy a integrar con respecto a y primero, entonces sale un 1 sobre raíz de x por acá, ¿no? Eso en cuanto a la forma resolver la integral iterada. Ya para graficar la región de integración, pues ustedes ya saben, aquí esta integral me está diciendo que la primera dice que x varía entre 0 y 3 y y varía entre 0 y x. Entonces, identificar cuál es la gráfica de esas desigualdades. ¿Con qué gráfica se corresponde? ¿No? Aquí en el ejercicio 2 dice cambio de variables, dice coordenadas polares. Entonces dice evaluar la integral iterada pasando a coordenadas polares. Bien. Entonces tenemos que reescribir eso en coordenadas polares. Y dice dibuje la región de integración, ¿no? Entonces sería bueno primero dibujar en efecto la región de integración. Ojo, si nos están diciendo que usemos coordenadas polares, es porque esta región de integración es una circunferencia, es un círculo o es parte de un círculo, ¿no? Un trozo. Bien. La parte de la circunferencia que está en el primer cuadrante. Tenemos que dibujarla. Por el hecho, miren aquí cómo aparece esta raíz cuadrada. Esta región de integración no es, o sea, es una circunferencia, no es completa. Y además de eso no está centrada en el origen, ¿no? Habría que dibujar esa circunferencia. De hecho, hoy podríamos hacer un ejercicio parecido a ese. Tengan las mismas ideas. Y en el ejercicio 2 de coordenadas polares, dice combinar la suma de esas dos integrales iteradas en una sola integral, pasando a coordenadas polares y calcule su valor.
Entonces dice que estas dos integrales en coordenadas cartesianas se puede reescribir como una sola integral en coordenadas polares. Bien. ¿Qué es lo que va a pasar allí? Lo que está pasando allí. Este es un ejercicio interesante. Está pasando más o menos lo siguiente. En términos gráficos, voy a usar aquí una esfera. ¿No? Que ustedes tienen esa esfera y por aquí tienen los ejes coordenados. Eje X, por aquí eje Y. Listo. Entonces, ¿qué pasa si usted dibuja la recta Y igual a X? Pues viene aquí una recta que es Y igual a X. Bien. Entonces, lo que ustedes deben verificar en ese ejercicio es que se está integrando de la siguiente manera. Es decir, están describiendo esta región, una región que tiene este estilo. ¿Sí? Están describiendo esta región en coordenadas cartesianas primero. ¿Sí? Entonces, por eso, esa región triangular se describe primero y de ahí surge una integral, ¿cierto? Y luego suman cuando describen esta otra parte de la región. ¿Sí? ¿Sí? Si esta es la recta Y igual a X, ¿qué ángulo se forma entre la recta y el eje X? ¿Quién sabe? Si la recta Y igual a X. 45 grados. 45 grados, exacto. O sea que el ángulo aquí es pi cuartos, que es lo mismo que 45 grados. Y bueno, tenemos esa región descrita en dos partes, la roja y la amarilla. Por eso acá hay dos integrales. Por eso aquí nos dicen, por ejemplo, que X varía de 0 a 2 y Y varía de 0 a X a la red, ¿no? Y luego me falta el otro pedacito, que es de 2 a raíz de 8. Y Y varía ya de 0 a la circunferencia. Miren este límite de integración. Entonces todo eso se puede combinar a una sola integral en coordenadas polares. Podríamos también resolver un ejercicio equivalente. ¿Listo? La pregunta 3 tiene que ver con las aplicaciones de la integral doble. Sí, eso lo podemos ver hoy. Es decir, la integral doble tiene la interpretación de ser el volumen que se forma entre una superficie y la región de integración, ¿no? O sea, eso es lo que hemos interpretado la integral doble así. Sin embargo, podemos darle otra interpretación. ¿Sí? Una integral doble nos sirve para calcular la masa de una lámina que tiene densidad variable. ¿Sí? ¿Cómo así? Pensemos lo siguiente. Ustedes pueden tener aquí una lámina. ¿Sí? Puede ser cuadrada, redonda. Y pues en algunas regiones la densidad es mayor. ¿Sí? Digamos que tiene mucha más masa concentrada en esta parte. Mucha más masa por unidad de área que en la parte de acá. Pero acá hay menos masa. ¿Sí? Entonces podemos decir que la densidad es variable, pues, y que dependiendo del punto donde usted esté, uno le puede colocar a esto un sistema de coordenadas, ¿no? Si usted está en el punto de X, Y, allí va a tener una densidad ρ. ¿Sí? Que me va a decir que tanta masa, que densidad masa sobre volumen.
¿Qué tanta, o en este caso masa sobre área? ¿Qué tanta masa hay allí en este punto? ¿Sí? Entonces, si a mí me dan una función de densidad y me dan una lámina, ¿cuál sería la masa de la lámina? ¿Sí? También nos gustaría saber cuál es el centro de masa de la lámina. ¿Sí? Que es un puntico, por ejemplo, puede ser ese o puede ser uno por acá. Es un puntico donde, digamos, si la lámina la dibujamos así, como de lado, lo dibujamos así, el centro de masa es un punto donde usted podría sostener la lámina con un lápiz por acá, poniendo el lápiz así. Y la puede sostener porque se equilibra ahí de manera perfecta. ¿Sí? Es el centro de masa. Claro, ese centro de masa depende esencialmente de dos cosas, de la densidad. ¿Sí? Por acá hay menos masa, entonces el centro de masa va a tener que estar en esta zona, por acá. Y también depende de la geometría de la lámina, ¿sí? De las simetrías que tenga. Si la lámina tuviese una densidad homogénea, es decir, densidad constante, entonces el centro de masa sería el centro de la lámina, por acá. Pero si hay irregularidades en la densidad, si es variable y no está distribuida de una forma simétrica, como en este caso que he pintado, ese centro de masa puede estar trasladado por acá, ¿no? Entonces, esas son otras aplicaciones de la integral doble. Se espera que hoy estudiamos algo sobre eso. ¿Listo? Entonces, para hallar el centro de masa uno tiene que calcular lo que se denominan los momentos de inercia. Pero todo eso se calcula mediante unas fórmulas que, en definitiva, tenemos que hacer unas integrales dobles. ¿Listo? Y el último punto del taller tiene que ver con los temas de la próxima semana de clase. ¿Sí? Tiene que ver con las coordenadas cilíndricas y las coordenadas esféricas. ¿Listo? Pero este sistema de coordenadas se usa cuando tenemos integrales triples. Bien. La próxima semana tenemos que dar primero las integrales triples y después decir, son complicadas de resolver, pero si hacemos cambios de coordenadas, entonces resultan sencillas. ¿Listo? Por ejemplo, las coordenadas cilíndricas no es otra cosa que la versión tridimensional de las coordenadas polares. ¿Sí? Lo que sí es un nuevo sistema, pues son las coordenadas esféricas. ¿Sí? Aquí aparecen dos ángulos y un radio. Son coordenadas interesantes. Para describir figuras en el plano tridimensional que tienen forma de esfera. Eso se llaman esféricas. ¿Listo? Es decir que son el equivalente a las polares también en ese sentido. Si uno está integrando sobre una región que es esférica o es la parte de una esfera, es mejor describirla con esféricas para hacer la integral triple. ¿Sí? La integral triple, pues, son las mismas ideas de la integral doble, ¿no? Es decir, ya aparece el símbolo así 3 veces. ¿Sí? Entonces uno puede colocar aquí de 0 a 1, de 0 a x, de 0 a 2 menos x menos y. Y aquí puede colocar cualquier función de 3 variables, x más y más z. Esta es la función que voy a integrar, es de 3 variables. ¿Listo? Y voy a colocar el siguiente orden de integración, de z, de y de x. Esto es una integral triple. ¿Cómo se resuelve? De adentro para afuera igual. Primero integro con respecto a z. La misma lógica, ¿no? En este caso, pues es x quien varía libremente entre 0 y 1. Aquí la misma carita feliz para saber de dónde varían
las variables x, y, z en ese proceso de integración. Y varía entre 0 y x, y z varía entre 0 y 2 menos x menos y. ¿Sí? Entonces la variación de x es libre, entre 0 y 1. La variación de y, miren que depende de x. Y la variación de z depende tanto de x como de y. ¿Sí? Así es que se establece un orden de integración. O sea, como esta flechita, la variación de y puede depender de z, su compañero a la derecha. La variación de z puede depender de sus dos compañeros anteriores. Y veremos pues con más detalle cómo resolver este tipo de integrales y en especial los sistemas de coordenadas. Listo. Entonces, por el momento, ¿qué se puede resolver de este taller? Bueno, por el momento, en este lunes festivo que tenemos y este puente, si no van a viajar o hacer algo así que involucre mucho tiempo, pues podrían empezar a resolver el 1 y el 2, inclusive el 3. 1, 2, e inclusive el 3. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, voy a resolver otros ejemplos de coordenadas polares. Bien. Preguntas sobre el taller. Entonces recuerdo a los que ingresaron ahora último, que se puede resolver en grupos de 5, mínimo 2. Y que la fecha de entrega es el 6 de noviembre, hasta medianoche. Es un sábado. Solo un integrante del grupo debe subir el documento a Teams. ¿Listo? Y por favor tenga mucho cuidado. El estudiante que no aparezca en el grupo, que no lo escriban allí, es porque no trabajó, ¿no? Puedo interpretarlo así. No puede ser que cuando yo esté calificando el taller me escriban que es que los compañeros no lo escribieron en el grupo y entonces se quedó por fuera, pero fue un error. No, porque ya son 7 días que hay no, más de 7 días, ¿no? 8 días. 8 días para hacerlo, entonces, ¿cómo usted no va a estar pendiente de que coloquen su nombre allí, en el taller? Si no lo colocan es porque entonces no hizo las contribuciones que le pidieron, ¿no? Entonces, por favor, todo el mundo estar atento de que su nombre esté allí en el taller, en la primera página, con su código. Bien, para que no va a perder la nota del taller, que es una nota importante, pues, sí. ¿Qué más puedo decir? Y sí, un solo integrante, ustedes escogen una persona del grupo que sea responsable, que tenga buena conexión a internet y que suba el taller. Listo. Si usted ya tiene sus grupos constituidos y van a ser los mismos grupos que antes, pues ya ustedes sabrán quién es esa persona que sí sube el taller bien. ¿No? Que pasa muchas cosas. A veces dicen que no lo subieron porque que lo cargan pero no lo envían. Bueno, tantas situaciones. Pero eso ya ocurrió en el primer corte, ya para el segundo corte no cometer los mismos errores. Listo. Y bueno, eso es el taller que va a resolver todos sus compañeros de cálculo multivariable en la universidad. Este es el taller unificado que se diseñó al final. Listo. Bueno, entonces, hagamos más ejemplos sobre coordenadas polares. Y podemos hacer ejemplos de aquí mismo de los ejercicios que están en el libro. Bien. Voy a hacer otro ejemplo. Dice ejemplos 17 a 26. Hagamos un ejemplo de cada grupo, ¿no? Como de cada tramo de ejercicios. Por ejemplo, del 1 al 4, eso están como fácil. Todas estas regiones son fáciles de describir. Aquí nos dicen, simplemente nos dicen, se muestran unas figuras y estas regiones de integración y dice decir que sería más conveniente usar las coordenadas rectangulares o polares para evaluar la integral.
Por ejemplo, en esta primera figura, ¿qué es más conveniente? ¿Coordenadas rectangulares o lo que es lo mismo, coordenadas cartesianas o polares? Aquí. ¿Qué dicen ustedes? Cartesiana, ¿cierto? Mejor dicho, si no es algo circular, cartesiana siempre es mejor. Sí, hemos sido muy claros desde el inicio de esta sección. Las polares son útiles cuando la región de integración es circular. ¿Sí? En este punto 2, esto tiene como forma de corazón, ¿no? Esto es mejor hacerlo con polares también. ¿Sí? Eso tiene una parametrización en polares sencilla. Y eso es como, tenemos que ver qué sería eso. Hay algunos ejemplos donde uno puede describir el pétalo de una rosa usando coordenadas polares, es muy fácil. Pero como esto es curvo, ¿sí? Es mejor hacerlo con polares también. En el punto 3 es un anillo, polares. En el punto 4 es un triángulo, cartesiana, ¿no? Dice, en los ejercicios 5 a 8, utilizar las coordenadas polares para describir la región mostrada, ¿no? Entonces, la región 5, pues, es la parte superior de una circunferencia, ¿sí o no? De radio 8, ¿no? Yo veo que llega a 8 y a -8. Entonces, ¿cómo describiría esa región? Bueno, pues diciendo que el radio, o sea, yo voy a hacer una serie de ejemplitos aquí, pueden ser útiles. Y para recordar un poco. Entonces, para describir esa región allí, uy, no, sí, no. Este es el centro. ¿Quién me puede decir esa descripción de la parte superior de esa circunferencia? O de ese círculo. Solamente cómo describo eso. Parte de arriba. ¿De dónde a dónde varía R? Eso ya lo hicimos bastante en la última clase. ¿Y de dónde a dónde varía el ángulo? ¿Quién sabe decirme eso? Sí, para describir esta parte superior. Usando polares. De R sería de -8 a 8 y, Uh-huh. y teta sería de 0 a pi. Muy bien. Pero el radio sí está mal porque, ojo, supongan que usted tiene un vector aquí. Sería de 0 a 8. Eso, ese vector tiene, el R es la longitud de ese vector. ¿Sí? R es la longitud de un vector y esa longitud es positiva siempre, ¿no? Para llegar a estos puntos acá negativos, usted por eso está permitiendo que el ángulo sea de 0 a pi, a 180, entonces usted llega hasta acá, ¿eh? Sin necesidad de que R sea negativo. Entonces, como usted corrigió bien, R es de 0 a 8. Bueno, en este caso, tengo una circunferencia que no está centrada en el origen, ¿cierto? Si observamos con cuidado aquí, sí, nos están diciendo que describa esa región. Eso es del ejercicio 6. Entonces, el centro es el punto 0,2 aquí sobre el eje Y. ¿Sí? Y el radio es 2. Fíjense en la gráfica. Entonces, ¿cómo escribo esa circunferencia que no está centrada en el origen? Si está centrada en otra parte. Entonces, primero escribir el centro. El centro es 0,2. Y el radio es
2. ¿Listo? Entonces, mire, en estos casos, nos conviene primero escribir la ecuación cartesiana de ese círculo, esa circunferencia, del borde. Su ecuación cartesiana. Entonces, x menos la coordenada del centro de x menos 0 al cuadrado más y menos 2, la coordenada y del centro al cuadrado, igual a el radio al cuadrado, que es 4. ¿Sí? Pasamos, si conocemos el centro y el radio, esa es la ecuación canónica del círculo, ¿sí? De la circunferencia, perdón. Esa es su ecuación canónica. Eso debemos conocerlo para poder pasar de la ecuación canónica cartesianas a su ecuación en polares. ¿Listo? ¿Cuál es el siguiente paso? Expandir. ¿Qué expandimos aquí este término? Eso es un binomio elevado al cuadrado. Entonces elevamos al cuadrado, me daría y a la 2 menos el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, menos 4y más el segundo al cuadrado 4 igual a 4. Por acá queda un más x cuadrado. ¿Sí? Expandimos. ¿Por qué? Porque yo quiero que aparezcan juntos estos dos términos. X al cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí ya puedo empezar a usar polares y reescribir eso. Por ejemplo, este 4 que aparece en el lado izquierdo se cancela con el de acá. ¿Sí? Y en la final, ¿qué queda? Que x cuadrado más y cuadrado en polares, ¿qué es? ¿Sí? María Paula, ¿acuerda que es x? R, ¿cierto? Sí, R. profe. Menos, ok, menos 4y, pero y es R seno de teta. Y en los números 4 se cancelaron, entonces acá queda un 0. ¿Sí? Y aquí yo puedo sacar un factor común que es R. ¿Sí? Saqué factor común R. Entonces todo esto queda entre paréntesis multiplicado por R. Ese producto debe ser 0, ¿sí o no? Entonces, como tengo la multiplicación de estos dos términos y eso da 0, pues tiene que ser que o los dos son 0 o uno de ellos es 0. ¿Listo? Pero R no puede ser 0 porque si R es 0, o sea, si R es 0 todo el tiempo, pues estaría No tiene describiendo el punto. circunferencia. No tiene circunferencia, estaría describiendo el punto que está en el origen del plano. Entonces tiene que ser que R menos 4 seno de teta es 0. Es decir, que R es igual a 4 seno de teta. Listo. Entonces la circunferencia está escrita en términos polares por esa ecuación. R igual a 4 seno de teta. La circunferencia, es decir, el borde de la región. ¿Sí? Por lo tanto, para describir el interior, pues, o sea, para describir la región, ¿qué decimos? Analicemos de nuevo el dibujo. Pues que el radio va a tener que variar. Fíjense en eso. Bueno, aquí hago el dibujito aquí. Hay que tener cuidado con la variación del ángulo. No. Esta es la circunferencia, digamos que tiene radio 2, etc. ¿Sí? Digamos que ustedes quieren describir cualquier punto que está en ella, ¿no? Usando coordenadas polares. Entonces ustedes tienen que dibujar un vectorcito, ¿no? Cuando ustedes piensen en polares, piensen en este vectorcito, ¿no? Pregunta, ¿qué ángulo tiene que recorrer este vector para ubicar cualquier punto que esté dentro de la región? Ustedes pueden decirme, a ver, ubique este punto, el punto que está acá. Señálelo. Entonces, ¿yo qué hago? Tomo un vector y lo señalo. Tengo que dar este giro, hasta que llegue acá. ¿Sí? Usted me da otro punto por acá. Tengo que dar
hacer este giro. ¿Qué ángulo qué ángulo alcanza a abarcar este vector? Para describir cualquier punto de esa región. Desde 0 hasta dónde. Hasta pi. 180. Hasta 180. Eso es importante. Muy bien, esa observación es importante porque recuerden que, no sé si fue con ustedes, pero creo que habíamos colocado mal la variación del ángulo. Uno puede tender a confundirse pensando que por el hecho de que estoy describiendo el círculo completo, el ángulo es de 0 a 2 pi, pero no, es de 0 a pi, ya lo vimos. ¿Sí? Entonces teta es desde 0 a pi. Listo. Y la variación de R, pues R varía desde 0, ¿sí? Porque mi vectorcito puede tener longitudes muy pequeñas, hasta este borde, ¿sí? Hasta la circunferencia, pero esa circunferencia acabamos de descubrir que es R igual 4 seno de teta. O sea, que es 4 seno de teta este borde. Entonces R puede variar desde 0 hasta 4 seno de teta. ¿Sí? De esta forma puedo escribir esa región. ¿Listo? ¿Qué más podemos ver? ¿Qué más hay por aquí? Bueno, y están estas dos figuras que son distintas a lo común. Bien, para saber cómo describir esas figuras, pues tenemos que mirar los ejemplos que nos da el libro. Él hace un ejemplo de cada caso. ¿Sí? Veamos aquí. Por ejemplo, miren este pétalo. ¿Sí? En ese caso, esos pétalos se forman cuando, por ejemplo, tenemos 3 pétalos, ¿sí o no? Y su ecuación es así. O sea, usted le coloca un 3 en el argumento de la función coseno, ¿sí? 3 coseno de teta, y va multiplicado por 3 porque podemos hablar en términos de que, digamos, el radio del pétalo es 3, ¿no? La longitud de este pétalo desde el origen hasta este borde es 3. Y hay 3 pétalos. Entonces, digamos que la velocidad en que usted recorra eso genera la cantidad de pétalos. Si usted coloca 3 aquí, genera 3 pétalos. ¿Sí? Y depende de la longitud también. Eso nos da ideas de que el pétalo que tenemos acá son 3 también, pero tienen longitud 4. ¿Sí? Entonces, siguiendo esas ideas, uno puede usar una graficadora. En este caso, sería R igual a 4 coseno de 3 teta. Para que escribe ese pétalo allí. Listo. ¿Y de dónde a dónde tendría que variar teta? Entonces, todo eso es basado en el ejemplo anterior. Creo que es ¿de dónde a dónde? Dice pi sextos, de menos pi sextos a pi sextos. Pi sextos es 30 grados. Entonces, si usted piensa en su vector, ese vector tendría que recorrer un ángulo desde aquí hasta acá para ubicar cualquier punto en ese pétalo, ¿no? De pi sextos de menos pi sexto a pi sexto. Listo. Y para describir este pétalo acá, tenemos que ver qué ángulo hay desde acá, desde 0 hasta esta parte. No. Pero bueno, igual, bueno, son curiosidades esos pétalos así. Pero bueno, igual en el taller ni siquiera puse pétalos. Lo que nos interesa más, en lugar de estas curiosidades, más bien las regiones circulares que aparecen más en ejercicios, ¿no? Bueno, y aquí dicen los ejercicios del 9 al 16, evaluar la integral doble y dibujar la región R. Listo.
Esas ya son integrales trigonométricas, ¿sí, profe? Sí, ya tienen la forma polar, ¿no? Sí, trigonométrica. Y es dibujar la región de integración, ¿no? Por ejemplo, el 11 y el 12, pues es sencillo dibujar la región de integración. Porque dice que R varía entre 0 y 4 y teta varía entre 0 y pi medios, por ejemplo. Entonces, ¿qué región es esa? Si estamos pensando que ya está planteada en términos de coordenadas polares, ¿no? Entonces, el radio varía de 0 a 4. Pensemos en cuando vayamos a graficar regiones usando polares, tenemos que pensar en nuestro vectorcito, ¿sí? En el vector que nos describe los puntos. Entonces, este vector de 0 hasta 4 varía, ¿sí? Y el R le da la longitud al vector. Y el ángulo es de 0 a pi cuartos, o sea, de 0 hasta 45 grados. ¿Sí ven ustedes? Entonces la región de integración va a ser, ahí es 0, ahí es 45. Entonces va a ser este pedacito, como este pedacito de circunferencia, este tramo, ¿sí? Listo. Porque ahí R varía entre 0 y 4. Y teta, este ángulo aquí, de 0 a pi cuartos. Entonces ya, así dibuja la región de integración aquí en este caso. Y luego dice resuelva la integral, ¿no? Pues resolvámosla, ¿no? Es R al cuadrado seno de teta coseno de teta de R de teta. La podemos resolver en un minuto, sí. Sí. Se ve complicada, profe. No, pero miremos que no está tan complicado. Entonces, mire, si usted hace una sustitución, es seno de teta coseno de teta de R de teta, ¿no? Entonces usted tiene que integrar primero, hacer la integral interna primero con respecto a R, ¿sí? Entonces, seno de teta y coseno de teta son constantes. Y la integral de R al cuadrado sería el cubo. Y entonces me va a quedar seno, coseno de teta, que salen como constante. Y la integral de R al cuadrado sería el cubo evaluado en 4 y 0. O sea que me quedaría 4 por 4 y 16 por 4, 26, 64, ¿no? 64 tercios quedaría por aquí cuando evalúe. Que eso viene siendo una constante que va a quedar ya por acá al último. Acá va a quedar 64 tercios. Y me queda la integral de 0 a pi cuartos de seno de teta por coseno de teta. Y esto se puede hacer por sustitución. ¿Qué es sustitución? Definir u igual a seno de teta. Entonces de u es igual a coseno de teta y acabó. O sea, eso le va a dar seno cuadrado de teta sobre 2, evaluado entre 0 y pi cuartos, ¿no? Si quieren, hagan las cuentas en la pequeña pausa que vamos a hacer a continuación. Y continuamos en 5 minutos.